irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse, gloria al Señor, en esta noche, gloria a Dios para siempre. Agradecemos a Dios, gracias William, agradecemos a Dios por esta palabra, gloria al Señor, y así con ello, Señor, terminaremos este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses en esta hermosa noche. Como vimos el martes pasado, gloria al Señor, la iglesia de Tesalónica estaba, ¿verdad?, firme, constante, fortalecida en el Señor, a pesar de todas las dificultades que estaban atravesando, todas las pruebas, las aflicciones que vinieron a la vida de los hermanos de Tesalónica. Pero a pesar de todo eso, la iglesia se mantenía firme, fuerte en el Señor. Era una iglesia de una fe fuerte. Y como dijimos, gloria al Señor, hay algo importante que todo creyente debe de entender, y es que al convertirse a Cristo, no podemos negar que las aflicciones vendrán, que las pruebas vendrán, que las aflicciones vendrán. La persecución por causa de nuestra fe va a venir. Va a venir. Quizás en este momento no estamos siendo perseguidos. Hay problemas, dificultades, malas noticias, problemas de salud, problemas laborales, problemas financieros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que estamos viviendo, ¿verdad?, de esta pandemia. Pero más sin embargo, esto nos debe a nosotros acercarnos cada día más y más al Señor. Y eso debemos de tenerlo siempre en mente. Debemos de tenerlo siempre en cuenta, de que a pesar de todas las situaciones que vengan a nuestras vidas, el Señor está a nuestro lado para fortalecernos. Amén. Gloria al Señor. Debemos de mantenernos firmes en las aflicciones, sin importar cuán fuertes sean las aflicciones. Debemos de mantenernos firmes en medio de todas ellas. Pero hay algo importante que quiero que veamos. A veces nosotros hablamos de las pruebas, ¿no es cierto? Santo. Hablamos de pruebas. Y si estoy pasando una prueba, ¿cómo está el hermano? El hermano está pasando por una prueba. ¿O cómo está la iglesia? La iglesia está pasando por una gran prueba. Pero las pruebas constituyen una necesaria disciplina en nuestras vidas. Las pruebas no vienen por venir. Santo. Las pruebas vienen para enseñarnos. Las pruebas vienen para disciplinarnos a nosotros. Amén. Que muchas de las veces nosotros somos indisciplinados. Sí, las pruebas vienen para enseñarnos disciplina, enseñarnos tantas cosas en nuestras vidas. En primer lugar, las pruebas demuestran la realidad de nuestra fe. Demuestran la realidad de nuestra fe y separa a los que son menos profesantes de la fe. Pero el que verdaderamente está convertido demuestra su fe. ¿Cuándo? En medio de las pruebas. Porque cuando no hay pruebas, cuando no hay dificultades, todo el mundo dice, ¿verdad? Todo el mundo dice ser cristiano, todo el mundo está bien, gloria al Señor para siempre. Pero en medio de las pruebas es donde realmente se demuestra la fe. Vamos a Primera de Pedro. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor para siempre. Primera de Pedro, gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor ahí. ¿Estamos, amados? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe. Oiga, la fe es sometida a prueba. Se prueba la fe. ¿Cómo? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El fuego hace que el oro verdaderamente, que es verdadero oro, pues pase esa prueba. Dice Pedro, si el oro que es perecedero se prueba con fuego, va a perecer. Nuestra fe no perece. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 13, dice, ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos dice que es el amor. Amén. No de las tres cosas que menciona. Amén. Ninguna de esas tres, gloria al Señor, es perecedera, pero hay una mayor que es el amor. Aleluya. Pero menciona la fe.
la esperanza y el amor. Dentro de esos tres que menciona Pablo, gloria al Señor, se encuentra la fe, la cual no perece. Bendito es el nombre del Señor. Si pereciera la fe, ninguna esperanza tuviéramos nosotros. Pedro entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, oiga bien, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo será esto? En su venida. Nuestra fe, que pase, cuando hemos pasado la prueba, nuestra fe ha sido probada. ¿De qué manera va a ser honrada? Mire, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, gloria al Señor para siempre, es demostrada, es una realidad y se demuestra, gloria al Señor, en medio de las dificultades. Aleluya. Segundo, las pruebas nos capacitan para consolar y alentar a otros. Sí. Amén. Nos capacitan para alentar y consolar a otros que están pasando a través de la misma prueba o de otra prueba diferente. Pero porque nosotros hemos pasado una prueba, nosotros podemos consolar a otros. Podemos consolar. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios. Gloria a Dios para siempre. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Oiga esto, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Gloria a Dios. Mire, el Señor nos consuela a nosotros. El Señor nos da la fortaleza a nosotros. Él nos lo da a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar también a otros que están pasando por esas pruebas. O por, como dice acá, por distintas tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la prueba, gloria al Señor para siempre, no es simple y sencillamente de que viene la prueba y la pasamos, pero no aprendemos algo. Santo. En medio de la prueba nosotros aprendemos y debemos de aprender. Gloria al Señor para siempre. Mire cómo sale el oro, sale refinado después de que ha pasado la prueba. El oro en sí no es así, ¿verdad? Cuando es encontrado, excavado, extraído de la tierra, no es así. Gloria al Señor. Este metal ha pasado un proceso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ha pasado un proceso. Y no, gloria al Señor, no lo encontramos de esa manera. No, pasa un proceso. En ese proceso es donde realmente se puede ver y distinguir, ¿verdad? Cuando dice la dama, ¿verdad? Mi amor, ¿me compras el anillo? No sé si ya le dijeron a alguien por ahí, ¿verdad? ¿Me compras el anillo? Dice, pero está hermosísimo ese anillo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? La persona está admirando aquella joya. Está admirando. De igual manera, gloria al Señor, es nuestra fe cuando ha pasado la prueba. Bendito es el nombre de Cristo. Nosotros aprendemos, gloria al Señor, de esta prueba que hemos y que estamos atravesando, gloria al Señor, de la pandemia. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a consolar. Hemos aprendido a animar. Hemos aprendido, gloria al Señor, a decirle a aquella persona: tranquilo, no se desespere, que usted no se va a morir, gloria al Señor para siempre. Otros nos han consolado a nosotros. Después de que regresé ya que regresé a trabajar, después de haber pasado la prueba del COVID, me decían: ¿cómo te sientes? Y le digo: me siento bien. Y me dice: ¿cuáles fueron los síntomas? ¿Qué te dio? ¿Te dio esto? ¿Te dio aquello? ¿Te dio lo otro? Le digo: no, yo sentí esto y esto. Pero veniste al hospital, te internaron, y gracias a Dios que no. Gloria al Señor. Gracias a Dios que no. Y no voy a negar, ¿verdad?, que hubo un momento en que sí me sentí preocupado cuando empecé a chequear mi oxígeno, y mi oxígeno estaba bajando, gloria a Dios, 85, 87. Entonces sí me preocupé, pero al mismo tiempo dije: Señor, no voy a abandonarme en los brazos de la enfermedad.
Bendito sea el nombre de Cristo. Estoy pasando por esto, pero no voy a abandonarme. ¿Qué hice? Cuando miré que estaba bajo, cuando miré que mi corazón estaba a 120, lo que hice fue empezar a caminar en la sala de mi casa. Despacito, a caminar y a caminar y a caminar. ¿Para qué? Para ejercitar los pulmones. Porque si solamente me iba a echar allá a la cama o a sentarme en la silla, pues imagínense, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Al estarme moviendo durante 30, 45 minutos, empecé ahí a caminar y a caminar y a caminar. Vine a chequearme nuevamente y cuando vi, el oxígeno había subido. Había subido. Y el corazón estaba a 120, el corazón me bajó a 95. Empecé a beber mucha agua, a tomar mucha agua y a caminar y a caminar. Y bueno, y les digo yo así a ellos y me dicen, oh, qué bueno, aprendimos, gloria al Señor, aprendimos algo y ya hemos aprendido. De las pruebas debemos siempre, siempre aprender. Así que acuérdese usted, si Dios le ha dado victoria en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier prueba que haya pasado, y cuando se encuentra con alguien, gloria al Señor, usted tiene palabra, usted tiene experiencia, usted tiene la capacidad para poder consolar, para poder animar a otro y decirle, esta prueba que está pasando no es el fin de todo, hay una salida. Y es una buena oportunidad, sea creyente o no sea creyente, es una buena oportunidad para de igual manera compartir la palabra del Señor. Es una buena oportunidad para poder decirle a aquella persona, gloria al Señor para siempre, que el Dios al cual servimos nos sacó adelante en medio de toda dificultad y que Él de igual manera en su misericordia puede obrar, gloria al Señor, en la vida de aquella persona que está pasando por cualquier dificultad. Tercero, gloria al Señor, las pruebas desarrollan ciertas gracias en nuestro carácter como la paciencia. Los que ya atravesamos y pasamos por este problema del COVID, ¿se sintió impaciente? Claro que sí. A muchos que les afectó tanto lo que es el oxígeno, los pulmones, hubo impaciencia en uno mismo. Y que no se diga en los seres queridos. Cuando se siente impotente de poder hacer algo y no saber qué hacer. Cuando no se sabe ni qué hacer, se siente impotente la persona. ¿Qué hago? Lo paro, lo acuesto, lo pongo boca abajo, lo pongo boca arriba, o le doy esto, o le doy aquello, le doy lo otro. No sé qué hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué nos demuestra eso? Que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, gloria al Señor para siempre, desarrollamos cierto carácter en nuestro ser, como la paciencia. Romanos capítulo 5, verso 3. Miren lo que dice ahí, Romanos capítulo 5, versículo 3. Gloria al Señor para siempre. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga esto. ¿Cómo Pablo puede decir que se gloria en las tribulaciones? ¿Por qué razón? Miren lo que sigue diciendo el verso. Sabiendo, oiga, que la tribulación no te mata, no te acaba, no te extermina, sabiendo que la tribulación produce paciencia, bendito sea el nombre del Señor. Produce paciencia, produce perseverancia, produce consistencia, produce, gloria al Señor, resistencia en uno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Uno no simple y sencillamente pasa la prueba por pasarla, bendito sea el Señor, sino que hay, gloria al Señor, algo que aprendemos, gloria al Señor, para que se desarrolla en nosotros lo que es la paciencia. No solamente, ¿verdad?, el ser paciente, sino que también de igual manera la constancia, bendito sea el nombre del Señor, y podemos salir hacia adelante con la ayuda de nuestro Dios. En cuarto lugar, a las pruebas nos hacen, aleluya, tanto más celosos acerca de esparcir el Evangelio. Las pruebas. ¿Qué hacía la iglesia primitiva cuando estaba siendo perseguida? Compartir el mensaje. ¿Ah? Iban predicando. Iban predicando. Ellos no se callaron. Habían algunos que habían perdido la vida. No era cierto de que recién habían apedreado a Esteban. Mire, ¿qué haría la iglesia libre de la valle si llegaran a apedrear al pastor? Se acabara el pastor.
No, ya ni te acerques ahí porque están matando ahí. Si mataron al pastor, ¿qué no van a hacer con nosotros? Oiga, bendito sea el nombre de Cristo. Acababan de matar a Esteban. Empezó la persecución. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero dice que mientras más los perseguían, más se convertían. Y a donde quiera que iban, dice que iban hablando y predicando el evangelio. No se callaron. ¿Nos hemos callado nosotros en medio de esta pandemia? No. Aleluya. No nos hemos callado. Ha habido oportunidad para poder esparcir el evangelio, poder predicarle, testificarle a otro. En uno de estos días iba caminando y de repente una muchacha me dice: hola, ¿cómo estás? Y le digo: bien. ¿Y la familia? Bien. Y entonces empezamos a platicar. Y al empezar a platicar, me dice: ¿cómo han pasado esto lo del COVID? Y ya entonces hubo la oportunidad de poder compartirle. Y le digo: ¿sabes que en esta travesía que llevamos de la pandemia, lo único que tenemos, le digo, antes de que surgiera ya y saliera la vacuna, lo único que tenemos, le digo, antes de que saliera la vacuna, es nuestra fe en Dios. Es lo único. Y quiero decirte, le dije yo a ella, le decía, que las personas no se acuerdan de Dios. Mientras no haya ningún problema, mientras no haya una enfermedad, mientras no haya esto, no haya lo otro, las personas no se acuerdan de Dios, no buscan de Dios. Pero lo cierto es que lo único que el ser humano tiene es a Dios. Es el recurso más grande, es el recurso de confianza, de seguridad. Gloria al Señor para siempre. Y le digo: y déjame decirte, le digo que lo que nosotros hemos hecho y la iglesia, y entonces fue la oportunidad para seguir dándole y predicándole. Gloria al Señor. Y hemos predicado, digo, en línea, digo, en Facebook, YouTube, y dando palabra y diciéndole a la gente que hay esperanza en Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué hace la prueba? Las pruebas, gloria al Señor, nos hacen tan celosos acerca de esparcir el evangelio como lo hizo la iglesia primitiva. En quinto lugar, las pruebas ayudan a quitar la escoria de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué hace el fuego con el oro? Separa el oro de todas las impurezas que tiene. Sí, y eso es lo que hace la prueba. Aleluya. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Hay dos formas y dos maneras de llevar fruto. ¿Cuáles son esas dos? Dejarse apodar. ¿Y la otra? La otra. Permanecer en Cristo y dejarse apodar. ¿A quién le gusta que lo apoden? ¿Ah? Tienen que apodarlo, ¿ah? ¿Cuánto árbol, si pudiera hablar, le dijera a William: ya basta? ¿No? Me lastima con esa sierra o qué sé yo, el güiro, o lo que utilice para trabajar. O sea, entendamos que las pruebas no vienen por venir. Sí. Hay un propósito detrás de todo. Amén. El versículo 6. ¿Qué es una fe fuerte? Mire lo que dice el verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas o buenas noticias de vuestra fe, oiga esto, de vuestra fe, las noticias que llevó Timoteo fue noticias de la fe y del amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Una fe fuerte es una fe que produce un excelente testimonio. Una fe fuerte produce, gloria al Señor, un excelente testimonio. Dice el verso que cuando Timoteo regresó de su misión de la iglesia tesalonicense, traía una brillante información, traía un brillante informe para el apóstol Pablo. No se sabe cuál era la razón por la cual el apóstol Pablo se le impidió regresar a Tesalónica, pero envió a Timoteo. ¿Por qué envía a Timoteo? Porque estaba preocupado Pablo de cómo les iba a los hermanos, de cómo estaban ellos. Primero, pudo dar seguridad a Pablo acerca de la fe de los hermanos, pero no solamente de la fe, sino aún del amor de ellos. Timoteo dio testimonio. Digo, no solamente están fuertes, están saludables, están firmes, sino que en lo
que concierne a la fe y al amor de ellos, no solo se mantienen fieles a las enseñanzas de la fe, gloria al Señor, para siempre cristiana, sino que manifiestan también la virtud distintiva del amor. Había amor. Amén. Había amor. Había fe y había amor entre ellos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es lo que llama la atención acá, que cuando llega Timoteo le dice: tranquilo, Pablo, si estabas preocupado de que a ver si estaban ellos firmes y constantes, están firmes, constantes, están saludables en la fe y están fuertes en el amor. Se aman los unos con los otros. Gloria al Señor. Se habían mantenido firmes en su fe en Cristo. A pesar de las pruebas, la iglesia de Tesalónica seguía firme. Mire un gran ejemplo para nosotros, para la iglesia contemporánea: mantenernos firmes en la fe y en el amor. Mantenernos firmes en la fe y en el amor. El amor fraternal, la fe en Cristo. Hay pruebas, dificultades, malas noticias, bendito sea el nombre del Señor, pero eso debe de hacernos nosotros aferrarnos más y más a nuestra fe en el Señor. Mantenernos firmes, bendito sea el nombre del Señor, como lo hizo la iglesia de Tesalónica. Ellos no se habían doblegado ante la persecución, gloria al Señor, ante la tentación. No se habían doblegado, gloria al Señor, ni se habían quedado callados, gloria al Señor, para siempre acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos siguieron predicando, siguieron hablando. Que esta pandemia, que el problema que esté pasando cualquier creyente, cualquier hermano, no lo haga, ¿verdad? Callarse, cerrar la boca y hablar, y no hablar de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. No, al contrario, pues nosotros podemos hablar cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha sido fiel. No nos ha dejado hasta este día. Sí, amén. Esta pandemia lo que ha hecho es prácticamente engordar a los creyentes. Dice: ¿cómo te va, mi amor? Ahí la llevamos. Como aquel predicador que dijo: hermano, tienes que estar a dieta. Dijo: ¿a dieta? Yo: sí, hermano, estás pasadito. Y dice que los hermanos le preguntaron, dice: ¿cómo va la dieta? Ahí la llevo. Dice: ¿cómo? Ya mero llega. Pero el estómago, la rodilla. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire, amado, en términos prácticos, la iglesia de Tesalónica, gloria a Dios para siempre, seguían estudiando las Escrituras. Amén, gloria a Dios. A pesar de las pruebas, persecuciones y tentaciones. Seguían estudiando las Escrituras. Seguían orando. ¿Cuánta iglesia, amada? Esto del servicio de oración, gloria a Dios para siempre, eso no solamente se ve aquí en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando mi tía me llevaba a la iglesia del Evangelio Completo, una iglesia bien grandota, bendito sea el nombre del Señor. Y esta parte de acá del frente, eran unos postes bien bonitos y tenía algo así como de azulejo encima. Y luego no había ni carpeta, era un tipo de tile bien bonito. Y ahí uno se arrodillaba. Y yo decía: ¿y cuánto tiempo va a pasar uno de rodillas acá? Le decía yo a mi tía: usted se me arrodilla y ahí se queda. Pues ni modo, ahí arrodillado, hermano, con los ojos cerrados, solo uno escuchaba lo que decían y no abría uno los ojos. Y ahí de rodillas estaba la hora y media que tenía que orar uno. Y ahí se quedaba uno. Pero usted podía contar a los hermanos, el pastor, su esposa o el pastor solo, y ahí unos cuantos nada más. ¿Por qué razón? Yo no sé por qué a la gente le huye la oración. Sí, amado, bendito sea el nombre de Cristo. Y eso es donde quiera. Culto de oración. Como decía el otro día, hay algunos ministros que hasta el culto de oración lo han cancelado y han cerrado el día de oración, cuando no debería de ser así. Pero la iglesia, a pesar de la persecución que estaba pasando, la iglesia de Tesalónica, seguían estudiando las Escrituras, seguían orando, seguían adorando juntos. Cuando no se podían reunir así en público, dice que se reunían en las cavernas. ¿Usted ha leído el libro de las catacumbas? ¿Sí ha leído ese libro? Si no lo ha leído y lo quiere leer, yo se lo presto, pues como le dije el domingo.
Ve de vuelta. Gloria al Señor. ¿Sí? Y se reunían y tenían lugares secretos. Y tenían entradas secretas. Tenían entradas secretas. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. A nadie persiguieron aquí en esta noche, ¿verdad? Para llegar hasta acá. No, a nadie. Ni a nadie están persiguiendo para... No nos reunimos el martes y se han tornado carnales, apáticos, indiferentes al culto de oración a buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No nos están persiguiendo. Imagínense, si esto es que no nos están persiguiendo y cuando nos persigan o pongan restricciones, o como me decía, ¿verdad? Mi primo, y por cierto les manda saludos, mi primo, Pastor Juan Gutiérrez, gloria al Señor, les manda saludos, gloria al Señor, le enviamos su bendita, gloria al Señor, ¿verdad? Y estoy muy agradecido por eso, ya le vamos a mandar unas fotos para que ustedes vean, gloria al Señor, lo que están haciendo allá. Y él me decía, pero primo, ¿tienen restricciones allá para reunirse? Y le digo, no, los que se han restringido son los creyentes. Pero no tenemos restricciones. ¿Sabe cuánto tiempo le dan a ellos para los cultos? Hora y media. Hora y media. Hora y media. Miren, me dice él, imagínate, llegan los hermanos a su casa 6:30, 7 de la noche, y miren, tenemos una hora y media para las 8, ya todas las iglesias tienen que estar cerradas a las 8. Pero no así las barras, las cantinas y centros de prostitución, prostíbulos, esos están abiertos bien tarde. Santo. Cuando debería ser lo contrario. Las iglesias, yo le digo, no primo, aquí en Colorado, si usted no sabía, aquí en Colorado, a pesar de nuestros líderes políticos que tenemos, pero ellos han dicho que las iglesias son esenciales en Colorado. Amén. Sí, Señor. Las iglesias son esenciales en Colorado. Los que se han restringido para buscar a Dios son los mismos cristianos, pero el gobierno no nos ha restringido, aun cuando estaba Trump y con todas sus cosas que él tenía, pero dijo, la iglesia tiene que estar abierta. Sí, Señor. Sí, la iglesia tiene que estar abierta. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Los que se han restringido son los creyentes, pero no nos han restringido el gobierno nosotros para reunirnos. Si eso que no estamos restringidos de parte del gobierno por una ley o por un edicto que se haya firmado, bendito sea, o se haya aprobado, gloria al Señor, no se congregan los creyentes, ¿qué será, amado? Dios tenga misericordia. ¿Qué será cuando verdaderamente, no es que vamos a pasar la persecución, pero se levante una persecución en contra de la iglesia? Alerta, hay que estar apercibido. Ellos no dejaban de hablar de Cristo, ellos lo hacían. Predicaban el evangelio. Gloria a Dios. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. A estas alturas, el apóstol Pablo ya estaba a punto, 1 de Timoteo 6 12, a punto de ser muerto. Ya había acabado su carrera. Por eso él aconseja a su hijo en la fe. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria a Dios. Oye lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo alguien, amado, que estuvo en la cárcel, que fue apedreado, que lo golpearon con látigo, con vara, que estuvo a punto de morir, gloria a Dios, para siempre, puede venir al final ya de su carrera, gloria al Señor, venir y decir, pelea, esta sí que vale la pena pelearla, pelea la buena batalla de la fe? Esta sí es una buena batalla, no esas que verdad libra el de Guadalajara, ¿cómo se llama este boxeador? Porque acaba de librarlo. Imagínense que hay algunos que le ordenan a los hermanos la pelea. Santo. Imagínense ya el pastor ordenándole pelea a los que... Gloria al Señor. Oiga, amado, bendito sea el Señor. Le dice, pelea la buena batalla. Esta sí que es una buena batalla. Aleluya. Y se la está aconsejando a su hijo en la fe. Si hay algo que nosotros tenemos que imitar del apóstol Pablo, fue la determinación a mantenerse firme en el Señor. No siempre se, wow, el apóstol Pablo, y predicar y decir, qué grandes hazañas, qué hombre. No, mire, dice él,
la determinación de servir al Señor en medio de todo. Bien lo dijo el Señor Jesucristo cuando le habló a Ananías, porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi causa. Gloria al Señor, porque este hombre sí que sufrió más que ningún otro de los apóstoles. ¿No es verdad? Sí. Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel, los golpearon, pero hasta ahí nada más. Por eso me llama tanto la atención cuando usted lee, por ejemplo, Hechos, se da cuenta que cuando Pablo está arrestado y Pablo dice que lo llevaron a Roma y estaba amarrado, e iba a hacer su defensa, y dice, ¿cómo es posible que a un ciudadano romano le pidan a ustedes que haga su defensa y está atado? Y cuando lo oyen, el magistrado dice, ¿cómo que no? Sí, soy romano. Dice, no, pues desátalo. Y lo desataron, bendito sea el nombre del Señor. Y él hace su defensa. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire la determinación, amado, de ese hombre de servir al Señor. Gloria a Dios para siempre. Versículo 7. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. En medio de la opresión, o en medio de la presión o de la persecución, los creyentes deberían darse ánimo unos con otros. En medio de todo lo que podamos estar pasando, deberíamos de animarnos los unos a los otros. Mire cómo dice el 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Pero si no estaban cerca de Pablo, ¿cuántos de nosotros hemos hablado de nuestro país? ¿No es verdad? Ahora, gloria a Dios por los celulares. Porque ahora, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién iba a decir 20 años atrás? Sí, porque los celulares no tienen tanto de haber salido. 22 años atrás, 25 años atrás. ¿Quién iba a decir que te va a agarrar? Yo buscando, va, ya atrás. Que usted se pone así y está viendo a su mamá, a su tío, quien quiera que sea, a cualquier hora. A cualquier hora. ¿Se acuerda usted cuando se tenía que hacer las cartas, verdad? El testamento hacía uno. Para otro más simple, ay, ahí te hablo después, o ve a Antel o a Tele en Guatemala, ¿verdad? Ya hacía uno la cita y ya llegaba el familiar y hablaba, bendito sea el Señor. ¿Y qué era lo que hacía? Ay, mami, papi, esposa, esposo, tío, tía, mire que estoy. ¿Y qué hacían los hermanos allá, los familiares? ¿Te desanimaban? No, te daban ánimo. Te daban ánimo. ¿Cuál fue el informe que llevó Timoteo para Pablo? Que los hermanos estaban firmes, constantes, que estaban fortalecidos en la fe y en el amor, se amaban los unos a los otros. Amén. No los vio el apóstol Pablo. El deseo del apóstol Pablo era poder estar con ellos, poder verlos. No los vio. Pero el informe de Timoteo hace a que Pablo hable de esta manera, como en el verso 7. Dice, por ello, hermanos, por el informe que me trajo Timoteo, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Oiga, y el 8 dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de toda dificultad, de todo problema? Animarnos, darnos ánimo, los unos con los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Animarnos, amado. Ay, el esposo animando a la esposa animando al esposo. Mira, viejo, esto y esto, ¿cómo te sientes? Me siento así, me siento así. Vamos a echarle ganas, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a creerle a Dios que Dios va a orar y vas a ver que Dios te va a sacar adelante. Dios nos va a sacar adelante. Bendito sea el nombre de Cristo. Animarnos unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los cristianos que permanecen firmes en el Señor son motivo de aliento para los ministros. Oiga, amado, yo la verdad que me gozo cuando yo miro caballeros, damas,
jóvenes, ancianos, firmes en el Señor. Y mire, uno de ministros se goza. Amén. Uno de ministro, mire, se deleita. Dice, gloria a Dios, porque el hermano está firme. Ha venido esto, ha venido aquello, ha venido lo otro, pero ahí está firme, ahí está constante. Pero qué tristeza hay en el corazón, ¿verdad? Que aparentaba estar firme y de repente, pero ahí están firmes los hombres y mujeres. Y eso es motivo de gozo en la vida del creyente, en la vida del ministro, en la vida de los líderes. Gloria al Señor. Los creyentes que permanecen firmes en el Señor son motivo de aliento para los ministros y los maestros que pueden ver el resultado de su trabajo en los que permanecen fieles al Señor. Y uno puede decir, vale la pena. ¿Qué dijo el apóstol Pablo al final del verso 5? Dijo, no sea que nuestro trabajo hacia vosotros haya sido en vano, que Satanás os haya tentado para decaer o dejar la fe. Uno de creyente, uno de ministro, se goza y se deleita cuando uno ve. Lo decía el otro día, ¿verdad? Yo veo a este hombre acá. ¿Cuándo se acuerdan cuando él empezó a llegar? Amén, aleluya. Sí, entre que venía, entre que no venía, que como que sí, como que no. Para que tenga una lucha ahí con el Señor y no me dio nada, sino que para adentro dijo, aquí estoy. A la buena o a la mala. De tanto que le jaló del pelo que, ¿verdad? Se lo acabó. Sí, así como también los nuevos en la fe, gloria al Señor, que pueden aprender de la constancia y el camino hacia la madurez. Versículo 9 y versículo 10. Miren lo que dice ahí. Verso 9 y verso 10. Dice la palabra, gloria al Señor. Ya voy terminando, vamos. Verso 9 y 10. Por lo cual, hay una interrogante. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Gloria al Señor. Es motivo de gran gozo para un cristiano ver a otra persona venir a la fe en Cristo y madurar en ella. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios por vosotros. Es motivo de gozo, es motivo de alegría que otro venga al conocimiento del Evangelio, que otro acepte a Jesucristo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gloria a Dios para siempre. Hay un motivo de dar gracias a Dios por vosotros, que os convertisteis, pero no solamente os convertisteis de los ídolos al verdadero Dios, sino que vosotros permanecéis firmes en el Señor. Y por eso el apóstol Pablo daba gracias, al igual que lo hace Juan, en tercera de Juan, verso 4. Tercera de Juan, verso 4, gloria a Dios para siempre, vaya por ahí conmigo. Tercera de Juan, versículo 4, dice Juan, ¿no tengo yo mayor gozo que este? Y luego tengo una coma, el oír que mis hijos en la fe andan en la verdad. ¿No tengo yo gozo? Claro que sí. ¿No me gozo y no me deleito? Claro que sí. Aleluya. El ver a los hermanos, el ver a las damas, caballeros, jóvenes, ancianos, niños, servir y caminar en el Evangelio. Es un motivo de gozo, motivo de felicidad. Pablo experimentaba el mejor gozo o el mayor gozo en el ministerio al saber que sus hijos en la fe crecían. Y no solamente crecían, sino que andaban firmes en la fe. Y eso es lo que el creyente debe de hacer. El creyente debe de permanecer, pero también debe de crecer. ¿Cuál era el mayor anhelo de los padres cuando nacieron sus hijos? ¿Que se quedaran iguales? No, que crecieran. ¿Y ahora que están ya crecidos? Que no crezcan ya. Que no crezcan ya. Que sean chiquitos en la verdad. ¿Ya oíste, Caco? No crezcas más. Ah, dice Caco. No, no es posible.
tengo que llegar a la estatura. Y ahí también el otro gran varón va que ya casi le llega al Padre, o ya le llegó. Ya llegó. Gloria al Señor. Mire, qué felicidad tan grande. Gloria al Señor. El ver que los creyentes crecen y a la vez que crecen, maduran, Amén. aprenden. Bendito sea el nombre del Señor. Es un motivo de gozo y de regocijo. Gloria al Señor. Pablo experimentó el mayor gozo en de su ministerio al saber que sus hijos en la fe crecían y andaban en la fe. Esto siempre lo llevó a adorar a Dios con acción de gracias y regocijo. Ese regocijado. ¿Qué dice el apóstol? Doy siempre gracias a Dios por vosotros cada vez que doblo rodillas. Amén. ¿No es cierto? Sí, Señor. Y siempre les decía, hermanos, para mí no es molestia volverles a repetir las mismas cosas. Gozaos en el Señor. Así como yo me gozo al verlos a ustedes crecer, mantenerse firmes, mantenerse, aleluya, allí caminando en el Evangelio, gozaos en el Señor. Y yo otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Se mire qué ánimo era del apóstol Pablo. Las mayores veces que Pablo escribió sus cartas, no las escribió estando en la playa, ¿verdad? No las escribió tomando el sol. Todos sus escritos fueron desde la cárcel. ¿Y cómo desde la cárcel, hermano Bardales? ¿Cómo desde la cárcel? Pues sí, gozaos, regocijaos en el Señor, regocijaos conmigo. Pero si está preso. Físicamente estaba preso, espiritualmente estaba libre. Libre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y el apóstol Pablo podía animarles, podía regocijarse al saber que los hermanos estaban firmes y seguían hacia adelante. Pablo siempre agradeció a Dios por aquellos que habían llegado a conocer a Cristo y por su fe fuerte. También oraba por su crecimiento constante. ¿Qué hacía? ¿Qué dice el verso al final del verso 10? Dice, orando de día y de noche. Sí, así es. ¿Con qué forma lo hacía? Con insistencia. ¿Cómo estamos nosotros en la oración? Con insistencia. Aleluya. ¿Cómo estamos? Aleluya. ¿Cómo están los que me están viendo y no llegaron? O usted que quizás no es ni miembro de esta iglesia. ¿Cómo está en el lado de la oración? ¿Está orando con insistencia? ¿O está orando cuando de repente le ataca una gripe y le ataca un dolorcito por ahí? No sé, el apóstol Pablo oraba con insistencia. Ahí estaba constante, gloria al Señor. Como esa gota, ¿verdad? De agua que está constantemente, increíblemente amada. Pero aquella gota de agua, tarde o temprano, hará un agujero. Sí. Amén. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Gloria al Señor para siempre. Increíblemente. Si hay nuevos creyentes que le han sido motivo de gozo, dé gracias a Dios por ellos y apóyelos mientras crecen en la fe. Verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo sabía que Satanás había estorbado su regreso. Pablo sentía la urgencia de ver a sus hermanos, a sus hijos en la fe. Él tenía la urgencia, tenía la necesidad, había una razón para poder tomar una decisión y agarrar camino. Pero ¿qué nos enseña Pablo en este verso? ¿Agarrar caminos por así? ¿Qué nos enseña? Que Dios nos dirija. Que Dios nos dirija. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Amén. No lo dice de que si los hermanos de Tesalónica le mandaban cartas o le decían, Pablo, vente ya, no lo pienses tanto. No, dice que yo no voy a mover un pie, un dedo, sin que el Señor no me dirija.
Si tan solamente, amado, se tomara en cuenta a Dios y se le pusiera a Dios todas las cosas que para nosotros quizás son difíciles, o decisiones que tomar que son difíciles, si tan solamente las pusiéramos delante del Señor o se las entregáramos a Él y que Él nos dirija a tomar las mejores decisiones, nos evitaríamos tantísimos dolores de cabeza. Pastor, ¿qué me aconseja? Y el pastor viene, bueno, hermano, mire, lo voy a aconsejar a través de la palabra. Mire, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Bueno, gracias, pastor, voy a seguir orando. Que vaya a orar, quién sabe. Si oró, gloria a Dios. Si no oró, va a tomar sus propias decisiones. Va a salir haciendo o tomando la decisión que le dicte su corazón. Y al final, va la persona y ¡pah!, se da contra la pared. Vuelve a la realidad y despierta. Y dice, pastor, siempre no era la voluntad de Dios. ¿Pero qué fue lo que le dijimos? Sí, pero es que yo pensé, de ni modo. Ya se dio contra la pared. ¿Por qué el ser humano tiene que aprender a la mala? ¿Por qué siempre el ser humano tiene que aprender a la mala? ¿Por qué el ser humano no toma en cuenta a Dios? Es como el que se quiere mover de estado. No se va a mover de estado, gloria al Señor, simple y sencillamente porque quiere ir a aquel estado, gloria al Señor, para ir a servir al Señor mejor. Si no lo está haciendo bien aquí, mucho menos lo voy a ir a hacer mejor allá. Siempre son rarísimas las familias que se van a mover de ciudad o de estado para servir al Señor de una mejor manera. Pero la mayoría va buscando la comodidad. La mayoría va buscando donde hay más dinero. Donde en realidad, si puedo hacerme de la casa del sueño americano, porque aquí donde estoy me va a costar. Pero ya le pediste la dirección a Dios. ¿Sabe cuál es el estado que es la tumba de los evangélicos? Miami. Santo. Florida. Es la tumba de tanto evangélico. Tanta diversión, tanta playa, tanta cosa. Cantidades de evangélicos. ¿Por qué? Porque hay tanta diversión. El clima, todo eso. Es la tumba de los evangélicos. De muchos que estaban bien firmes, sirviendo constante, llega allá, se vienen para abajo. Es rarísimo, amado, el que se mantiene y que verdaderamente permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que nos enseña el apóstol Pablo a tomar en cuenta a Dios. Que Dios dirija nuestro camino. Es lo que está diciendo él. Que Dios nos dirija. Que dirija nuestro camino hacia vosotros. Pablo nos enseña a nosotros, los creyentes, algo muy importante a la hora de tomar decisiones en la vida. Pablo siguió la admonición bíblica del Salmo 37. Vamos allá. Vamos allá. Salmo 37. Gloria al Señor. Salmo 37, del verso 1 al verso 4. Verso 1 al verso 5, perdón. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Cuál es el consejo? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué dice el 4? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a hacer? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. ¿Qué debemos de hacer? Encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Una vez encomendado, ¿qué vamos a hacer? Confía en Él y Él hará. No dice, confía en Él y toma tú la decisión. No. Confía en Él, deleítate en Él, entrégale a Él y deja que Él decida. Que Él te dé luz verde. Gloria a Dios. Aquí está este hombre, Aleluya. me dijo en una ocasión,
pastor, Señor ya me dio luz verde. ¿Qué le dije yo? No le dije así. Santo Dios. ¿Qué le dije? Claro, Señor. ¿Ah? ¿Y se fue? No, aquí estamos todavía. No le digo que se vaya ni que se quede. Ore al Señor. Amén. Y lo que el Señor le dicte hacer, eso haga. Y a los meses le salió una casa. Y después otra vez. Va, ¿y ahora qué? ¿A dónde está viviendo? En otra casa. Yo no sé cuál será el siguiente paso, ¿verdad? A lo mejor hacer El Salvador. Posible. ¿Pero qué hay que hacer? Orar. Orar. Aleluya. ¿Qué dice el proverbio? Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y versos 6. Si eso decía de confiar, de encomendar, de deleitarse en el Señor para que Dios decida, lo decía el salmista. Ahora, ¿qué es lo que dice el sabio? El sabio, mire lo que dice el sabio Salomón. Gloria al Señor. 3, 5 y 6. Gloria al Señor de Proverbios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pablo encomendó todas las situaciones difíciles a Dios y Dios lo tuvo que Aleluya. dar. Terminamos los versos 12 y 13. 12 y 13, gloria al Señor. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. En amor unos a otros o para con otros. Entre las más de 30 menciones positivas y negativas de unos por otros en el Nuevo Testamento, el amor es lo que aparece con mayor frecuencia. Es el tema que abarca y define por excelencia las relaciones mutuas entre unos y otros, por eso se enfoca en los creyentes dentro de la iglesia. El amor que debe de existir entre nosotros. Y no solamente ese amor de Dios, que dice Romanos, que ha sido derramado en nuestros corazones, entre nosotros, sino también amor por el perdido, por el enemigo, por la prostituta, lesbiana, homosexual, por el jefe que quizás no te trata bien, te grita, qué sé yo. Mire, ese amor nosotros lo podemos demostrar hacia esa gente. Sí, amén. Y lo que dice al final del verso 13, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre, nos habla acerca del vivir en santidad, en obediencia, en sometimiento, para entonces poder tener derecho de estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su venida. Amados, que Dios nos ayude cada día a seguir hacia adelante. El próximo martes estaremos iniciando el capítulo 4. Dale lectura Aleluya. al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y si tiene usted alguna pregunta, pues usted la hace, gloria al Señor, y con la ayuda del Señor aquí se la respondemos. Y si no, pues el hermano Guardales ahí le da la respuesta. Aleluya. Amén. Póngase de pie. Y usted, hermano y amigo que nos ve a través de las redes sociales, Jesucristo le ama, y de igual manera también como lo hizo con la iglesia de Tesalónica, fortaleciéndoles, animándoles, afirmándoles cada día. Gloria al Señor. De esa misma manera el Señor quiere obrar en su vida. Gloria al Señor. ¿Qué va a hacer usted? A lo mejor caminó en el Evangelio anteriormente, se ha alejado de los caminos del Señor. En esta noche es una buena oportunidad para que usted vuelva, retorne a Cristo, y usted verá cómo el Señor le ayudará a salir hacia adelante. Si le gustaría recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, o le gustaría reconciliarse con Él, es una buena noche para poder hacerlo. Simple y sencillamente repita esta oración después de su servidor. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador
Y te pido que me perdones y me limpies de todos mis pecados. Señor Jesús, te rindo mi vida, te entrego mi ser, haz morada en él. Hoy me rindo a ti, te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo ponga el gozo de la salvación en mi corazón. Señor Jesús, gracias por perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le quiero felicitar y de igual manera le quiero animar a que siga adelante. Busque de Dios, lea cada día su Biblia, ore, saque un momento para orar cada día y congrégase si puede hacerlo. Y usted verá la gran diferencia que hará en su vida diaria. Establezca esa relación con el Señor y usted verá cómo se irá desarrollando cada día más y más. Gloria al Señor, esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios. Que Dios lo bendiga y recuerde, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos así a